Érase una persona pegada a un cuaderno. Esta autora que nos obsesiona pertenece a ningún lugar. Quizás Ecuador, Colombia, Buenos Aires, quizás Estados Unidos, Europa. Empezó en el cómic con un viaje a París a los 27 años, una edad de cambio, de maduración, del club de los 27. Ella pintaba grandes lienzos, como los artistas que había estudiado, y a raíz de su residencia artística en París, empezó a leer cómics y descubrió otras maneras de contar más sencillas y precarias, donde no necesitas nada más que un lápiz y un cuaderno. Dibujar es una maldición que salva. Es una maldición porque obliga y arrastra, como un vicio penoso del cual es imposible librarse. Y es una salvación porque salva el día que se vive y que nunca se entiende a menos que se dibuje. Esa es la descripción de la novela gráfica Nos vamos, un texto en verdad de Clarice Lispector que utiliza la autora Paola Gaviria, cambiando la palabra escribir por dibujar. Y ella es la autora de la que vamos a hablar hoy, más conocida como Power Paola. Estando de residencia artística en Francia, Paola descubre que su novio o amante se besa con otra persona. Decidida a volver a casa huyendo de esta situación, llorando en el metro, un chico le dice: ¿Cómo tu t'appelles? Paola. Power. No, Paola. Y él, Power. Dentro intro. El algoritmo te recomienda muchas cosas que son una mierda, pero si buscas más allá, puedes encontrar una mesa de dibujo llena de rosas, con Andy de la Lama y Celia Rosa. Bueno, la autora de la que tenemos el placer hoy de poder conocer y pasar un rato con ella es Power Paola. Bienvenida, Paola. Estás hoy en Madrid porque has venido a España a presentar la edición de Todo va a estar bien, un cómic que se publicó inicialmente en 2015 y ahora en el año 2025 lo publica APA APA. No es la primera vez, y encima lo publica APA APA con una portada a todo color y el interior en tinta violeta en vez del blanco y negro inicial. Entonces, no es la primera vez que te reeditan cosas tuyas y queríamos preguntarte cuál es tu relación con las reediciones y en el caso particular de Todo va a estar bien con APA APA, ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, primero que todo, gracias por invitarme al programa. Estoy muy contenta de conocerlas, de ponerles cara a Celia y a Angie. Gracias por la invitación. Y estoy también muy contenta porque es una manera como de recuperar algo que fue solamente editado en Chile, Colombia y Argentina y que de hecho en este momento está agotado, ya no hay más ejemplares. Y en Francia se publicó también, pero nunca se había publicado en España. Y pues es un libro que le tengo mucho cariño. Y siento que a Papa, Tony y Sergi le pusieron mucho cariño, como que tiene más cuerpo. Hice una portada nueva para este libro. El hecho de que hayan puesto la tinta violeta dentro, no sé, le da como otro espíritu, como algo más trascendental. Tiene nuevos dibujos también, como las guardillas. Tiene como la portada que se usó para las otras ediciones, la tiene como en la tercera página, como que también lo dejaron ahí, y que es como una referencia a El Coyote y Correcaminos. No sé si ustedes, que son muy jóvenes, lo vieron. No, sí. Pero bueno, hace referencia a ese dibujo animado. Y quedé contenta. Siento que también reeditar las cosas tienen otra lectura en este tiempo. Tal vez cuando se publicó en el 2015 Todo va a estar bien tenía otra connotación que ahora suena hasta un poco controversial decir todo va a estar bien. No sé si nos lo creemos, pero por lo menos está como mantra y bueno, siento que funciona. Sí, la portada que dices que está en la tercera página es el Paola, ¿no? Una Paola dibujada como saltando un precipicio a toda velocidad, que es súper chula. Y bueno, como dices, se editó en varios países inicialmente y estábamos hablando antes, Angie y yo,
como has trabajado con tantos editores, cómo es tu relación con ellos y si has descubierto que hay una tipología de editor, tipo hay editores que son así y otros que son así, y si nos puedes contar un poco de qué tipos de editores te has encontrado tú. Bueno, sí, he conocido todo tipo de editores, editoras, editoris, y con algunos me llevo mejor que con otros, porque hay editores que les gusta como mantener una amistad, conocerse, conocer más los proyectos y conocer como lo que está alrededor del autor. Y hay otros con los que uno habla virtualmente y que tal vez no los conoces nunca físicamente y que solamente responden los mails si los responden. Y yo me quedo con los que se vuelven amigos. No sé, me gusta, siento que la historieta es un trabajo tan de algo que tiene tanta pasión, ¿no? Porque las que nos dedicamos a hacer cómics es porque nos gusta hacerlo, no es porque queremos ganar dinero. Estaría bien, obviamente, no está mal ganar dinero por lo que uno hace, pero sabemos que es mucho trabajo, muchísimo trabajo, y tal vez la recompensa es otra, no solamente lo monetario. Entonces, pues lo ideal sería que uno se sintiera acompañado en ese proceso, que pueda tener una conversación, una amistad con las personas que lo hacen posible el libro. Y pues no con todo se puede hacer eso. Como les dije, en la pandemia como que me decidí que realmente quiero hacer libros con gente que esté igual de apasionada que yo, con las historietas, ¿no? Y que también tengan ese mismo cuidado que uno tiene al hacerlas. Hay de todo, ¿no? En el mundo editorial. Estoy muy contenta con los chicos de APA APA. De hecho, los conocí en un viaje a Barcelona dando un taller con Finestres, la librería, en Elizaba, con varias personas que fueron al taller a hacer un taller de historieta autobiográfica. Y acompañé a Silvia de Finestres a un concierto y me presentó a Tony y Sergi y nos caímos muy bien, y a los meses me escribieron que querían leer más cosas, a ver si era posible editar algo. Les mandé un montón de cosas y pues les dieron ganas de reeditar Todo va a estar bien, y yo feliz porque es uno de mis libros favoritos. Y bueno, ahora que estuve en Barcelona presentando el libro, me quedé en su casa, como que nos conocimos más. Bueno, Sergi también es autor de cómics, entonces uno tiene como todas estas conversaciones de gente apasionada por las historietas y pues se volvieron amigos y eso es muy bonito. Claro, es que siento que es como un tipo de manera de convivir como muy fancinera, ¿sabes? Como esa comunidad que luego a veces pues sales como también a hacer libros, pero que la gente que está en los fanzines también se relaciona de esa manera y es precioso. Sí, eso es lo más bonito de hacer libros o exposiciones. Yo creo que uno los hace para esa mesa después, para esa mesa donde uno se sienta con todos ellos a comer algo, a compartir algo, a tomar algo. Como que creo que eso es lo que más me mueve a hacer cosas, conocer más gente que esté igual de apasionada con los dibujos, con las historietas, con otros autores, que uno se recomiende libros de cosas raras. Eso es lo más bonito, como ese espíritu fancinero, de terminar de como de intercambio, y creo que eso es lo que me ha dado más los cómics, ¿no? De conocer mucha gente de muchos lugares, obsesivas como yo, obsesivos, con los materiales, con los lápices, con los papeles, con autores, con dibujantes, y compartir esa obsesión es hermoso. Pues el libro que estamos presentando, ¿no? Que es Todo va a estar bien, nos lo hemos leído ya un par de veces, aunque llevamos un poquito con él. Y bueno, para quien no lo haya leído todavía, que se lo tiene que comprar, la historia se conforma en 3 capítulos, que son El viaje, una historia que transcurre en Perú, El fantasma en Cali y Horizontes en Medellín, ¿no? Y en estos 3 capítulos nos enfrentamos a distintas maneras de entender el amor, la típica irresponsabilidad de la juventud, y
bueno, está muy bien descrito en la sinopsis detrás, que dicen amores que llegan en mal momento, ¿no? Y siento mucho que en este libro como que te vulneraste, ¿no? Y contaste como tu perspectiva de una cruda realidad, cómo funciona la vida, ¿no? Como que es muy, muy real y no escondes o intentas hacer como que todo va bien, aunque digas que todo va a estar bien, ¿no? Y me encanta una frase que te dice un profesor que tuviste, que te dice como, vos lo que tienes que hacer es tener muchos novios, no embarazarte y dibujar. El dibujo es un oficio y con él no te vas a morir de hambre. Esperemos que no te estés muriendo de hambre, Paola. y bueno, o sea, como te quería tirar como por otra pregunta, que es como, a ti te ocurren muchas cosas por lo que vemos en todos tus cómics, TVOs, novelas gráficas. Y pues ahora que has estado aquí en España, ¿no? Pues una exposición, no sé cuántas presentaciones y además de lo que cuentas en tus libros, ¿no? Y hasta qué punto como eres tú quien busca esas cosas en tu vida o la vida te arrastra y te lleva a esos lugares, ¿no? En plan, hay momentos en los que estás tranquila y dices, salgo, o siempre es ese fluir. Bueno, cuéntame un poco ahí. Bueno, sí, un poco sí. Oscar Jaramillo era mi profesor de dibujo y tenía un poco de razón que el dibujo es un oficio y gracias al dibujo y a la experimentación del dibujo con el texto, con la narrativa, he encontrado varias maneras de sobrevivir, ¿no? No solamente como artista, trabajando con galerías, que de pronto es un poco más difícil conseguir el dinero ahí, no siempre se vende obra, pero como la ilustración sí es algo que me ha ayudado a tener como una especie de sueldo mensual. Es como el lugar donde yo pongo eso, ¿no? Mi trabajo monetario. Y la historieta es pura pasión. A veces me ha dado dinero, a veces no tanto, pero yo necesito ese jardín secreto donde yo pueda hacer mis experimentos con la vida misma. Y pues hay mucho de autogestión, de inventarme yo misma cosas, de conocer gente que tiene espacios y que también como juntarme con gente que nos sirve a todos, no solamente a mí, sino que lo mismo que te debe pasar a vos o a ustedes, de hacer fanzines con otros, hacer exposiciones, inventarse cosas para, no solamente como para sobrevivir, ganar dinero, sino para hacer la vida más divertida. Yeah. Y hay veces que pues las cosas fluyen y me invitan y pasan y no tienen nada que ver con esta autogestión, pero creo que la autogestión ha hecho que me inviten a otras cosas, ¿no? A algunas residencias o a ser profesora en una universidad, porque pues la salida laboral es difícil para mucha gente en este momento y pues necesita uno ser más creativo para ganar el dinero, y si uno gana el dinero haciendo lo que le gusta, pues ya uno se siente muy afortunado. Y vivir del dibujo era como mi sueño desde muy joven. Pensé que no iba a ser posible porque, bueno, es complejo, hay que trabajar mucho, pero también hay que inventarse cosas, no siempre esperar que uno tenga un jefe que le diga qué hacer, sino como ser la propia jefa, que a veces no es tan fácil. A veces uno puede ser más cruel que un jefe mismo, pero inventarse cosas para seguir moviendo la energía, conociendo nuevos autores, conociendo editores, países, lugares. Me gusta mucho la autogestión y juntarme con gente que también se invente la vida de alguna manera. El primer capítulo de Todo va a estar bien, dijiste en una entrevista que lo hiciste en una maratón que se hace de dibujo en Angoulême, que eran como 24 horas dibujando un cómic de 24 páginas, ¿no? Que eso es súper guay como experimento y que tiene mucho que ver con tu forma de hacer cómic y de experimentar constantemente con el formato. Y bueno, como tú eres muchas cosas, también nos preguntábamos, ¿cómo te sientes? ¿Historietista, dibujante, novelista, artista? ¿Cuál es la categoría que crees que más te define? No sé, a veces me pongo el disfraz de historietista, a veces el de ilustradora, el de artista, pero creo que artista abarca todo. Dibujante me gusta más, eso un poco más humilde, me gusta la palabra dibujante, y uno
también escribiendo dibuja de alguna manera, ¿no? Ya solamente el escribir es dibujar las palabras. Y me gusta como esa mezcla entre, como que no hubiera mucha diferencia entre el texto y el dibujo, como que no sé cuándo nace uno y se vuelve lo otro. A veces cuando me preguntan cómo hago, si hago el guión primero o no, no necesariamente hago un guión, que es lo que generalmente un historietista debería hacer para saber hacia dónde va, pero sí me gusta pensar en alguna historia que ya tal vez haya pasado y que uno la tenga un poco más, se la tenga contada a sí misma, ¿no? Como que tenga un principio, nudo y desenlace. Creo que en todos sentidos siempre estoy como en un limbo, como que no soy ni una cosa ni la otra, ni ecuatoriana ni colombiana. Siempre soy como, bueno, soy artista, pero también soy ilustradora, pero también historietista, como que siempre tiro para todos los lados y es como que ese que antes me hacía sufrir el no tener una definición de lo que soy, pero ahora me gusta moverme en esos lugares un poco que me dan mucha libertad y le hago caso al instinto, a lo que me dan ganas de hacer. Si a veces sale en forma de poesía, pues sale así, y a veces sale en forma de historieta, sale en forma de historieta, y a veces es una pintura gigante y dejarlo ser de esa manera. Claro, porque acabas de publicar también un poemario hace poco, ¿puede ser? Sí. Qué guay. Y sin embargo, en tu faceta de poesía, a veces sí que es cierto que en los cuerpos, bueno, en el copy de las fotos de Instagram sí que te pones como más poética, pero no sueles compartirlo, ¿no? Por redes, o si lo compartes en algún lugar. Pues abrí un Substack para eso y solamente puse como un posteo o 2 máximo y después como que me da un poco de pudor como mi poesía, no sé, ese lo siento un poco, me siento como un poco más temerosa al mostrar eso, porque tengo muchos amigos poetas sí, como que no es un mundo en el que yo me mueva fácilmente, es un poco nuevo, pero me gusta también esos desafíos de hacer algo que uno no sabe hacer, pero que te están dando ganas de hacerlo, ¿no? Como si un día me den ganas de cantar y tenga una banda de punk, eso sería un sueño, ¿por qué no? ¿No? Como que a los 80 años lo puedo hacer, no sé, como no... me gusta, la vida es una y uno puede hacer tantas cosas. Total. Uh-huh. Sí. Bueno, seguramente habrá mucha gente que conozca a Power Paola por su novela gráfica Virus Tropical. En Virus Tropical el punto de partida es muy interesante porque es que a la madre de la protagonista se le empieza a hinchar la barriga y piensa que es imposible que esté embarazada porque se ha ligado las trompas de falopio. Entonces va al médico y le dicen: debes tener un virus tropical, porque embarazada no puedes estar. El spoiler es que sí que estaba embarazada de la protagonista y el virus, ¿no? Que es algo que aparece de esta forma tan chula en la novela gráfica, aparece doblemente en tu vida, porque también contaste en otra entrevista, ¿no? Que habías tenido como una parálisis, como una especie de virus por no parar de trabajar, esta cosa de estar todo el rato dibujando, y nos pareció muy, muy divertido que el proceso de solución que encontraste fue dibujar en otra libreta, ¿no? Y nada, y esta como cosa de estar todo constantemente dibujando te ha acompañado siempre, ¿no? Sí, yo creo que todos dibujamos desde niños y algunos paran y otros seguimos, ¿no? Es como que es algo que todo el mundo sabe hacer. Mucha gente le da vergüenza y dice: no, yo no sé dibujar, no me sale bien, pero si uno le pone un papel, seguramente le va a quedar hermoso, porque la gente que dice que no sabe dibujar, me encantan los dibujos. Total. De esas personas. Los dibujos entre comillas feos, que no lo son, que son chulísimos. Sí, amo los dibujos feos. Y pues cada vez con el tiempo lo que me he dado cuenta es que mientras más amplío el tiempo de las cosas que me gustan, pues más feliz soy. Entonces, si me gusta mucho dibujar, pues que crezca ese tiempo del dibujo, ¿no? Y
y trato de que me acompañe siempre una libreta, tenerla a mano para las salas de espera o los momentos en que uno está en un café o está en el banco o está, sí, en una sala de espera, en un aeropuerto, en el mismo avión. De ahí salen como la mayoría de mis libros, creo que todos los he hecho. Creo que más que un taller, tengo salas de espera por diferentes lugares del mundo donde he ido haciendo mis historietas. Yo tengo una pregunta, bueno, nos hemos visto como en todas las entrevistas que tienes en internet. Te hemos estudiado hasta el fin lo que hemos podido, ¿no? Y esta no la he escuchado y es una curiosidad porque yo Virus Tropical me la he visto como 6 veces este último año, en plan. La película, dices. Sí, la película. Adaptación. Bueno, sí, el libro me lo he leído también varias veces, pero la película, que nos hemos contado que hay una adaptación cinematográfica, se la ponía a toda la gente que podía. Una como, miras, me la pusiste a mí, así me descubrió sí, tus cómics. Y siempre me ha dado mucha curiosidad el momento en el que tú de pequeña haces ese dibujo con el que ganas como cuando va a venir el Papa. Y siempre he pensado como, ese dibujo es parecido el que tú haces en la película o en el libro, ¿no? ¿Es parecido al que era original o hiciste una reinterpretación? Yo creo que es muy parecido al original, pero el original no sé dónde estará, porque como sabes y has visto la película o leído el libro, nunca se lo pude dar al Papa, así que no sé en dónde quedó ese dibujo. Pero yo creo que es muy parecido. O por lo menos la sensación de que el humor de alguna manera siempre estuvo ahí presente, aunque no me considero humorista gráfica, pero creo que el humor nos salva, como un poco reírse de las cosas que pueden ser traumáticas o difíciles de la vida y no tomárselas tan en serio, hace que uno tenga una vida más llevadera y no tan dramática, tan telenovela. Total. Justamente eso, el momento del Papa da muchísima pena porque está el personaje de pie con su vestido nuevo y le dicen los otros niños, ¿por qué no te sientas? Y dice, es que no, mi madre me ha dicho que no se ensucie el vestido. Y da da una pena. A mí me da mucha pena. Y se la acaban pobrecita, y al final se acaba cayendo, bueno, tremendo, y se le acaba rompiendo el vestido, bueno, fatal. Y también es esta adaptación al cine en la que estuviste súper implicada, ¿no? Porque es una peli que hicisteis entre amigos, que tardasteis 5 años en hacerla, ¿no? Es muy interesante verla porque siempre lo hablamos, como que es igual que la novela, sin embargo te dan experiencias diferentes. Por ejemplo, nuestra escena favorita de la peli, que es este zoom de tu hermana y tu madre hablando mientras tú dibujas, ¿no? Con la canción de fondo y como en el cómic se resume en una página, ¿no? Es como súper interesante. Es que de hecho el otro día hice una cosa que recomiendo hacer, que es una fricada ya a nivel máximo, que es que vi la película con el libro, ¿sabes? Y yendo pasando páginas. Sí, y había una persona que la estaba viendo como lejos de mí y entonces le iba pasando como fotos en plan, mira aquí cómo está representado, o mira aquí tal. Qué guay. Yo no lo he hecho, pero interesante. Qué guay. Un poco el libro es el storyboard de la película, sí. Claro. Y en el proceso de hacer la peli, cuentas que dibujabas desde las 7 de la mañana, ¿no? Como sí. Todo el rato. Ahora, no sé si esto era específicamente por hacer una película en vez de un cómic, pero no sé si tienes un horario fijo de trabajo a la hora de hacer tus novelas o cómo funciona. Bueno, cada proyecto tiene como unos tiempos distintos. Con la película sí un poco me enloquecí. Bueno, ahí fue justo que me dio el virus que me dio la parálisis en un festival de cómics en Canadá, cuando fui a presentar Virus Tropical, el libro, y estaba en medio del proceso de hacer la película y sí estaba, o sea, no solamente dibujaba para la película, sino que también dibujaba como ilustradora para otros proyectos. Estaba como muy sobrepasada, era demasiado. Y después de eso, lo que fui aprendiendo es que tengo que ir un poco más despacio, o tengo que tomarme recesos, ir a hacer otras cosas, ver amigos, no solamente puedo dedicarme a dibujar, como que la vida necesita un poco más de
otras cosas, no solamente el dibujo. Y ya no soy tan loca workaholic, o sea, me gusta mucho trabajar, pero creo que ya fue demasiado, o sea, fue como una experiencia límite donde un poco te dice el cuerpo, bueno, no le puedes dar tan duro al cuerpo. Y, por ejemplo, para siento que lo hice de alguna manera rápido, todo va a estar bien. Justo acababa de terminar una relación muy larga y como que mi manera de pasar esa pena de amor fue encerrarme a hacer esta novela gráfica, que mi idea original era hablar de mis amores, ¿no? Luego en el camino me di cuenta que terminé hablando de mis amigos y mis amigas y que mis amores más grandes eran ellas. Y el hecho de que sea hecho en lápiz 0.3, como que lo hacía con, no sé, como mucha paciencia y mucho tiempo invertido en cada viñeta, y trataba de hacerlo todos los días. Como que hay algo de la historieta que necesita esa disciplina, porque el dibujo te va cambiando mucho, y si uno lo abandona mucho tiempo y vuelve a él, pues el dibujo ha cambiado. Y no es que me moleste tanto, pero sí me gusta que sea un poco consistente y que se entienda en el cómic. Pero sí, depende de cada proyecto. Hay veces que lo hago todo en mi casa y tengo unos horarios. Hay veces que voy a cafés y digo, este trabajo lo voy a hacer en un café todos los días, y me pongo un tiempo. Sí, como que cada proyecto tiene un tiempo y un espacio diferente. Y claro, cuando estás en ese proceso de creación, porque a veces puede ser como extendido, o más corto, o más tal, no sé qué, lees a otras autoras, te dejas porque yo siento que influencia mucho, ¿no? ¿Te dejas influenciar por ellas o no? ¿Cómo es tu proceso con otros libros, ¿no? Novelas gráficas. Me dejo influenciar mucho, pero tal vez no tanto de historieta, sino de libros o películas o música, como que algunos tienen algunos referentes muy particulares. Por ejemplo, en Todo va a estar bien, siento que me dejé influenciar mucho por Murakami, porque siento que en Virus Tropical iba muy rápido y era anécdota tras anécdota tras anécdota, y son muchas historias en una, y yo quería ir en Todo va a estar bien más despacio, que tuviera una atmósfera, que uno se quedara también como en una escena, y no solo con los personajes, sino como con el paisaje, como una cosa más observadora. Y sí, cada libro tiene como un montón de referentes, podría ser como una lista, no solamente las playlists que propongo en los libros, sino hay muchas películas, muchos otros libros, muchos autores, y a veces también que tengo referencias de autoras o autores de cómics, es cierto. Algunas viñetas de Virus Tropical, sobre todo una, es como una copia exacta de la primera relación sexual de Julie Doucet en Diario de Nueva York, y hice como la misma idea igual. O sea, trato de que esas referencias, como robar pero mostrar que uno ha robado, como que se note que realmente es de ella, pero con mi dibujo. Y sí, por ejemplo, también en de Todo va a estar bien, lo que decía, tiene referencia al coyote y a el correcaminos, como cosas que conversen con otros autores, o con dibujos animados, o con libros. Qué guay, además es súper interesante que en Todo va a estar bien hay pies de páginas que pueden ser canciones, pero también pueden ser referencias a tus otros libros bueno, para ampliar esta información, leer Virus Tropical o leer Todas las bicicletas que tuve, como que eso también es muy interesante, cómo se van uniendo toda tu comicgrafía.
como se diría, todos tus libros. Y bueno, todas las bicicletas bueno, lo que acabas de decir de Todo va a estar bien y de Murakami como referencia es muy interesante porque es verdad que las historias te dejan con interrogantes, es verdad que son más pausadas y como lo que ocurre a mí me deja más una sensación, sí, eso, como de interrogante, de wow, ¿qué ha pasado y qué va a pasar? Y en todas las bicicletas que tuve me pasó lo mismo al leerlo, ¿no? Como esa sensación. Y en todas las bicicletas que tuve es súper interesante porque tú normalmente usas la primera persona en tus personajes y hay un capítulo de todas las bicicletas que tuve en el que hablas de una amiga que tuviste en el colegio con la que perdiste el contacto y de repente cambias a la segunda persona y le hablas a ella como si fuera una carta y le dices, amiga, ojalá, no sé dónde estarás, pero ojalá que estés bien. Y es muy emocionante también ver esos pequeños cambios en las historias. Qué bueno que te diste cuenta, ¿no? Mucha gente lo ha notado y sí, hay veces que pongo como cartas que uno mete en una botella y las lanza al mar. Lo mismo en Virus Tropical, que le digo a dos amigas de mi infancia que las extraño, que no sé nada de ellas y yo sé que uno puede buscarlas en Facebook y seguro las encontraré, pero la idea de que ellas un día abran un libro y que alguien les esté hablando desde el libro me parece... sería increíble. De hecho, en Virus Tropical, que hablo de ellas, de dos amigas chilenas con las que perdí contacto, una de ellas tiene un café o tenía un café en Santiago de Chile y su proveedora de alfajores había leído Virus Tropical y le dijo, mira, leí un libro donde hablan de una persona que se llama igual que vos y quisiera saber si sos vos. Y ella le dice, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? No entiendo nada. Y le llevó el libro y efectivamente era ella. Y cuando presenté Todo va a estar bien en Chile, ellas dos llegaron. Y fue pues muy emocionante ver a mis amigas de la infancia, bueno, con esta edad, y encontrarnos gracias al libro y como una vuelta muy extraña, ¿no? Qué bonito. Sí. Y sobre todas las bicicletas que tuve, también vimos un poco de conexión con Alison Bedell en El secreto de la fuerza sobrehumana, porque ella también habla de la importancia de la bici, ¿no? Y como que es una cosa que, bueno, pues eso, la bici va toda la novela en torno a eso. Que tiene puntos también esa novela como un poco mágicos, ¿no? Esto de esta parte tuya autobiográfica, de repente como un agujero en el medio, en el que tú te asomas y vas contando varias historias. Y te queríamos preguntar como una cosa como mera curiosidad, que es cuando vienes a otras ciudades, por ejemplo, estás en Madrid ahora mismo, porque estamos aquí, en la Casa Encendida de Madrid, y has estado en Barcelona presentando cosas, ¿coges las bicis de aquí? O sea, ¿has probado Bicimad, Ambici o ahora mismo no estás en tu era bici? Pues justamente desde hace unos 5 meses tengo como un dolor que me hizo parar con la bicicleta, que ha sido durísimo porque yo me muevo en bici para todas partes en Buenos Aires y pues la doctora me dijo que parara por un tiempo y pues no estoy andando en bici acá. Me hace mucha falta, lo extraño. Todo el mundo me ha ofrecido bicicletas y parece que fuera una mentirosa que ha tenido muchas bicicletas y que anda en bici, pero en este momento no estoy pudiendo andar, que es como también la vida, ¿no? Cuando te muestra que por excederte haciendo las cosas que más te gustan, pues también te has hecho daño. Claro, porque es verdad que no lo he explicado, que todas las bicicletas que tuve es como de nuevo aparece la autobiografía, pero esta vez a través del elemento bici. Entonces los capítulos se van dividiendo por las diferentes bicicletas que ha tenido Paola, que bueno, a mí este es mi libro favorito de Paola y el tuyo no. El mío es Todo va a estar bien, yo creo. Sí. Pero bueno, está un poco mal, ¿no? Es como decir el libro favorito, pero... Ya, perdón, lo siento. Pero está bien, está bueno también que no sea el mismo. Sí, sí. A otras personas prefieren Virus Tropical, no sé. Está bien. No, están todos genial. Sí. Y bueno, teníamos también muchas preguntas sobre los materiales, ¿no? Nosotras hicimos el curso que hiciste en Doméstica. Nos hicimos ese curso que era muy interesante porque ibas planteando ejercicios de dibujo
Y la primera lección era como, bueno, elige un cuaderno, elige un material y no te salgas de este material. O sea, aunque no te sientas cómoda, aunque no te encante, no puedes de repente pasar del lápiz al rotu. Si eliges el lápiz, intenta terminar este cuaderno a lápiz, ¿no? Y entonces, pues como que tu obra parece un poco eso, ¿no? Como ejercicios de... En todas las bicicletas que tuve parece, no sé si es acuarela o guaché... Es tinta. ¿Es tinta? Uh-huh. Claro, es tinta. En Todo va a estar bien es lápiz, lo que nos decías, ¿no? Como 0.3. Y bueno, si nos puedes contar... Sí, venga, primero cuéntanos un poco esto. ¿Cómo te enfrentas a cada novela o a cada proyecto con respecto a los materiales? Bueno, Virus Tropical lo hice, por ejemplo, con Rotring, con 0.1, que cuando empecé a hacer historietas también aprendí con algunas amigas y amigos y amigues que también hacían, y conocí a una chica de Israel que se llamaba Noga Rauch en París, y ella me dijo, hay que usar Rotring para hacer las historietas, y yo le copié, la obedecí y lo hice, y es un material con el que me siento muy a gusto, que me encanta, y creo que me permitía hacer un dibujo muy, muy mío, ¿no? Y como con mis propias referencias y con un dibujo muy de la memoria o del recuerdo. Y pues en esa comodidad podía decir, bueno, voy a hacer un libro que va a tener más o menos 150 páginas, entonces tengo que hacerlo con algo que me sienta cómoda y que yo más o menos maneje, que lo conozca. Después en Todo va a estar bien, pues como les estaba contando, el otro era un poco más de muchas anécdotas, muchas cosas que pasaban, sin tanto boceto, y en cambio en Todo va a estar bien ya quería tomarme el tiempo, quería ir más despacio, y se me ocurrió o conseguí un lápiz 0.3, esos mecánicos, portaminas le decimos nosotros, no sé cómo se dicen acá, y eso me permitía ir más despacio que con el otro, ¿no? Entonces también tenía que ver un poco con la historia de ir observando, como que los materiales están como muy de acuerdo con las historias. Y en todas las bicicletas que tuve, pues era como un poco andar en la bici en un día de lluvia, que uno queda todo embarrado, la camiseta, y pues me imaginaba como esa soltura de la bicicleta, entonces dije voy a hacerlo con pincel y con tinta y con aguadas, y lo hice en una libreta que parecía muy linda, muy genial, pero al empezarla a usar era muy difícil, como que empecé con lápiz y al borrarla no se borraba muy bien, y cuando le echaba la tinta en los lugares donde había borrado no quedaba la tinta, era como, todo el mundo decía cambia de libreta, y yo decía no, ya empecé en esta, tengo que terminar en esta, como que hay algo de los límites, de ponerme esos desafíos que no sé por qué me sirven a la hora de contar una historia, como que digo, va a ser en esta libreta, va a ser con tinta, no me puedo salir de esto, y es como una cárcel, pero como que lo disfruto, no sé, hay como una cosa ahí que me podrían hacer psicoanálisis al respecto, pero necesito ponerme límites para volverme más creativa. Creo que hay muchos autores que han hablado sobre eso, de lo incómodo o ponerse en desafíos a la hora de crear. Y ahora estoy trabajando en otro que tiene que ver con tinta, un poco parecido a Virus Tropical, como si volviera al principio, pero estoy usando un color aparte. Entonces son dos tintas. Bueno, todas las bicicletas que tuve también tienen 2 tintas. De hecho 3, hay un momento del libro donde aparece el rojo, o sea, normalmente es negro y amarillo, pero hay un solo lugar donde aparece el rojo, que todos mis editores decían, pero ese rojo que propones, porque habla de ese rojo en el texto, es carísima esa tinta, es la más difícil de conseguir porque hay que matar un montón de cochinillas para hacer ese rojo, más o menos. Y entonces era, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, a mis editores en Colombia se les ocurrió alguna idea que lo compartieron con los demás editores a la hora de hacer el libro. Y
cuando me preguntan por qué tus cómics no tienen más colores, yo digo, a mí me gustan los libros también accesibles, ¿no? Que la gente los pueda comprar. Y también pues me crié con cómics underground norteamericanos que me gusta que sean blanco y negro, y como creo que el color un poco es más trabajo, no solamente que pensar en la historia, en el dibujo, en que te entiendan, sino que además hay una paleta y sería como, me demoraría muchísimo tiempo más. Claro, o sea, al final sí que, bueno, utilizas el color, ¿no? Cuando haces más tipo otras obras, tal, no sé qué, pero es que ya sí están tan completos que es que está muy guay que lo hagas también como o solo un color o tal. Sí. Y cuando viajas, claro, ¿cómo gestionas eso? O sea, ¿cómo decides antes de viajar? Porque como siempre estás yendo de un lado para otro, ¿qué pack te vas a llevar y el cuaderno? O... Sí, a veces es como que tengo muchas ambiciones y traigo demasiadas libretas a veces no hay tiempo para dibujar tanto, y más cuando uno está trabajando y está en tantas cosas y quieres ir a museos y quieres caminar y quieres conocer gente, entonces no. Pero hay 2 proyectos que sí me acompañan, y por lo menos uno que sea un poco de libertad y dibujar lo que quiera, ¿no? Con el material que quiera y como... Entonces termino trayendo siempre como 3 libretas. En el proyecto en el que estoy, uno que me permite la libertad absoluta, y otro también que es como dibujar gente en el metro o en cafés, y digo, bueno, ¿por qué no me lo voy a llevar? Que aparezcan todas las ciudades en donde he estado dibujando lo mismo. Qué guay. Y este proyecto de los retratos que lo compartes en Instagram, ¿no? Que lo vas compartiendo, que es súper guay de ver a toda esta gente con tu estilo de dibujo. Y teníamos una pregunta que tiene que ver con los materiales, que es que si fueras un cuaderno, ¿cómo serías? ¿Qué marca o qué material o qué tipo de hojas? ¿Qué cuaderno crees que serías? Es una buena pregunta. Yo creo que un cuaderno hecho por alguien, ¿no? Como artesanalmente. Tal vez las tapas pueden ser donde vienen los chocolates Lindt, como con cartón de chocolate y cosidos a mano, tal vez con hilo dental o con... que tenga olor a menta, no sé, como una mezcla de materiales medio reciclados. Sí, y también papeles diferentes, como una mezcla, un recicle. Qué chulo. Iba a decir, como si el propio cuaderno fuese ya una obra en sí, ¿no? En plan... Sí, ya no sé si es necesario dibujar ahí adentro, sino que ya el cuaderno en sí es una obra. Y sobre, o sea, como tu relación con lo digital, porque por ejemplo, sí que hemos visto que cuando publicas cosas con una revista que se llama Las 12, a veces utilizas digital. O sea, pero en general no vemos nunca cosas digitales en tu obra, ¿no? Sí, en la pandemia aprendí a usar el Procreate y me compré una tablet y empecé a dibujar digitalmente, y me soluciona mucho para el trabajo como ilustradora para otros. Y eso de alguna manera, porque siempre decía, yo quisiera dibujar lo mío y tener más tiempo para dibujar lo mío, y como que quería un estilo para los otros y una cosa para mí. Y lo digital me ayudó a hacer esa separación. Cuando trabajo para otros en general, uso lo digital. Y igual uso los mismos materiales que uso de manera analógica, ¿no? Con el Procreate uno puede usar el lapicero o marcadores o óleo, lo que uno quiera. Y pues ahí mismo ya no necesito escanear, photoshopear, enviarlo, hacer bocetos, tener como miles de hojas, sino que es en el mismo aparato se hace todo. Dibujo el boceto, lo entinto, lo arreglo y lo envío desde el mismo programa. Y pues creo que me agiliza los tiempos, porque por ejemplo para las 12 normalmente tengo 2 días o un día de trabajo, tiene que ser de un día para otro. O sea, como que justo hoy me llamaron y me dijeron necesitamos una portada para las 12, que es un suplemento de Página 12, el periódico en Buenos Aires, en Argentina. Y el tema es
bueno, ya sabemos, este presidente loco. Entonces es como necesito escuchar podcast al mismo tiempo que estoy boceteando y tengo que mandarlo al otro día y tratar de escuchar todas las noticias y todo lo que de lo que trata la portada. Entonces es una adrenalina que me encanta, pero eso de manera analógica sería una tortura, pero de manera digital pues esa adrenalina lo permite y lo puedo enviar a tiempo y no es tan complicado. Claro. Bueno, quería también hacer una mención especial a todos tus títulos porque es que son preciosos. El Todo va a estar bien, que tiene como esta doble, ¿no? Como un poco irónico de la chica tirándose por el precipicio, pero todo va a estar bien. Todas las bicicletas que tuve, Coupé, Éramos nosotros, Nos vamos, Por dentro y Espero porque dibujo, que es este proyecto en el que vas dibujando retratos de gente que vas conociendo en tus múltiples viajes. Nada, es que me encanta simplemente decir que los títulos de Power Paola me encantan. Y Virus Tropical, claro. También, chulísimo. Y luego queríamos preguntarte también por tu relación con los talleres, porque haces bastantes talleres. De hecho en Todo va a estar bien, hablas de cuando con tu amiga dabais clases de dibujos a niñes. Y luego pues este fin de semana vas a hacer un taller, ¿no? Como que es algo que está presente en tu vida y sí, pues como saber cómo te enfrentas, qué es lo que compartes en tu taller, tu proceso, qué ejercicios sueles hacer, ¿no? Sí, me gusta, me gusta también mucho pensar en los títulos. Y quería hacer referencia a todas las bicicletas que tuve, que es referencia a una poeta argentina que escribió un poema sobre todos los bolsos que tuve y que me encantó y fue como ahí me dio la idea para el título de mi libro. Y con respecto a los talleres, a veces me han invitado a universidades a dar clases de ilustración y siento que me gustan más los talleres puntuales y de un solo día o de 4 encuentros y que se arme algo ahí y la efervescencia del momento y luego como que cada uno siga su vida, porque también, no sé, me gusta mostrar muchos referentes de lo autobiográfico, no solamente en la historieta, sino en el arte, en la música, cómo trabajar como si fuera la vida, el material con lo que uno trabaja y cómo usarlo a tu favor, ¿no? Cómo experimentar con la vida misma. Y no sé, siempre he tenido mucho miedo de ser profesora, me parece dificilísimo transmitir algo. No sé cómo lograr que la gente sienta la pasión que yo siento y a veces también en la universidad como que mucha gente está ahí porque tiene que hacer la carrera y tal vez esa clase no le gusta tanto y yo le tengo que poner una nota y pues prefiero estar con la gente que se muere de ganas de hacer eso, ¿no? Entonces prefiero los talleres porque se mete la gente que tiene realmente ganas de hacerlo, no está esperando una nota, no está esperando nada más distinto a hacer su propio trabajo. Y lo que más me gusta es que no hay una jerarquía, sino que todos trabajamos al mismo tiempo y aprendemos de los demás. O sea, yo me acuerdo cuando estudiaba artes que mis compañeros, me gustaba mucho ver lo que hacían mis compañeros y cómo solucionaban cosas con los materiales. Entonces, lo que propongo es que todos aprendamos de todos. Y pues tengo algunos ejercicios que son los que alguna vez vieron en Doméstica, que ese es uno de mis talleres estrella, que es el diario de viaje, que trato de hacerlo una vez al año en Argentina sobre todo, que es como, y que lo voy a hacer este sábado por primera vez por fuera de Buenos Aires, que es en Barcelona, y es un poco lo que yo hago, ¿no? Ser turista, hasta en la misma ciudad donde vivo y decir, bueno, a este barrio nunca he ido, vamos a ir como un sábado por la mañana como si me fuera de viaje y hago mi mochila y me llevo todas las cositas que voy a hacer en mi viaje, mi libreta, mis materiales que más me gusta, voy a un café, veo la gente cómo se viste, voy al parque de ese lugar y pues eso me ayuda a conocer la ciudad, a dibujar gente, a sentirme acompañada, como que uno a veces
siempre piensa que viajar es tomarse un avión e irse como cruzar el Atlántico o irse muy lejos, y a veces viajar puede ser en la misma ciudad y a veces a lugares que nunca has ido, no los conoces. Entonces les propongo como ese ejercicio que es un poco salirse del guión habitual que uno tiene con las ciudades, de visitar los mismos lugares, de ver a la misma gente, sino irse a lugares que uno normalmente no va. Y son diferentes ejercicios como de observación con el lugar, los lugares, o con la gente, o con las plantas. Es de pura observación. Y pues es muy divertido porque realmente uno se siente en excursión con mucha gente y se arma, es como si uno estuviera de viaje con un montón de gente. Me gusta. Bueno, nos encantó y además salimos un poco de la zona cuando lo hicimos, de la zona de confort, ¿sabes? Como que yo hice como más de color, Celia blanco y negro, y eso fue un reto súper chulo. Y el otro día te entrevistaron también Mar Mascaró en Barcelona. Y claro, te preguntó, creo, si no recuerdo mal, que era la Paola de ahora, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer para el futuro? Y comentaste que estabas haciendo, o estabas terminando o estabas en proceso del primer capítulo de tu próxima novela. Cuéntanos sobre eso. Sí, tal vez porque hay cosas que son más fáciles de narrar cuando uno narra el pasado, porque uno de alguna manera se construyó la historia, entonces tiene principio, nudo, desenlace. Pero cuando estás tan en el presente y en caliente, como que no sabes cómo abarcarla. Y es un tema un poco extraño también para mí, no lo había usado nunca. Entonces dije, bueno, esto necesito tomármelo con calma. Hay cosas que como que justo me estoy contradiciendo con lo que dije al principio de que cuando uno dibuja en una historieta todo el tiempo, pues uno necesita como una disciplina y para que el dibujo no cambie, pero a veces para que la historia tenga un poco más de sentido, peso, o necesita uno trabajarla por dentro. Es como si estuvieras cocinando y necesita más tiempo, alguna cosa para que quede mejor, ¿no? Si no está un poco cruda. Entonces, no tengo tanta prisa, no tengo que sacar ese libro ya. Y entonces yo pensé que ese primer capítulo iba a ser el libro, pero cuando lo terminé, o está casi a punto de terminarse ese primer capítulo, me di cuenta, no, esto es más grande, esto va a ser más amplio de lo que me imaginaba, y esto va a ser el primer capítulo de esta historia. Entonces, tal vez el próximo año, si voy a Angoulême, termino la segunda parte, como que un poco me lo tomo con tranquilidad. Con tranquilidad parece un título de un cómic tuyo, ¿no? Con tranquilidad. Podría ser, Me encanta. Pues pasamos a la dinámica final. Sí, cerramos. ¿Te parece? Vale, que es que te vamos a dejar nuestro libro de visitas para que nos puedas hacer un dibujo, una firma. Y mientras dibujas, te haremos unas preguntas de ¿qué prefieres? Y después hacemos las recomendaciones. Exacto. Perfecto. Vale, ¿qué prefieres? ¿Dibujar retratos o paisajes? Depende del momento. Si estoy en un paisaje espectacular y sin gente, pues es el paisaje. Y si tengo gente al frente y no hay paisaje, pues gente. Retratos. Vale. ¿Cuaderno A5 o A4? Ay, difícil. El A4 me gusta porque como que uno puede hacer algo mucho más amplio, más grande, pero el A5 lo bueno es que uno lo puede cargar a todas partes y cabe en una carterita pequeña, y si estás en el metro y quieres dibujar en el metro es mucho más, la gente no lo ve tan fácil, entonces pasas más desapercibida. ¿Color o blanco y negro? También depende. Color, me gusta cuando tengo mucho tiempo y puedo hacer una paleta, pero cuando quiero contar una historia creo que a veces es mejor el blanco y negro. Me gusta también que no haya como
que no te, ¿cómo se llama eso? No te distraiga el color, que sigas una historia. ¿Guaché o acuarelas? A veces juntas me gustan, la acuarela con el gouache, pero es que otra vez voy a responder lo mismo que en las anteriores, depende del momento. Hay algo de la acuarela que es la paciencia y la precisión, y hay algo del gouache que es como que se puede pintar encima. Sí, creo que depende del momento también. ¿Y qué prefieres, trabajar por el día o por la noche? De día, en general amo la luz natural, me gusta mucho poder mirar los colores con la luz natural, prefiero de día, pero algunas veces de noche hay algo que me gusta hacer y es como dibujar sin ninguna pretensión de nada, como cuando ustedes también son muy jóvenes y no tuvieron ese momento, pero como cuando uno dibujaba con el teléfono, hablando por teléfono, sobre todo en el teléfono de línea, con el cable en espiral, que uno se quedaba horas hablando con alguien y mientras tanto estaba dibujando, y trato de hacer eso, me gusta mucho. ¿Y trabajar en casa o en un café? Para hacer historietas yo necesito mi casa, me gusta mucho y necesito mucha concentración, entonces a veces busco referencias, necesito contar la historia, entonces necesito que me entiendan, y necesito mucha concentración, sobre todo con el texto, pero dibujar en cafés me gusta escuchar conversaciones ajenas, ver gente distinta, me salen cosas que no se me hubieran ocurrido, pero es un poco lo que veo, entonces las dos cosas, depende del momento. Vale, pues ahora vamos a pasar con las recomendaciones de hoy. ¿Empiezo yo, Celia? Sí, venga. Yo he traído El bebé verde, infancia, transexualidad y héroes del pop, de Roberta Marrero, que de hecho, si no me equivoco, hace el prólogo de Monstras del Rock, que es un libro que también ilustra y dibuja Power Paola. Y bueno, también, igual que como en Monstras del Rock, que se hablan como de todas estas mujeres rockeras, aquí Roberta Marrero habla de sus iconos pop queer, como persona transgénero, ¿no? Y como también un poco de autobiografía. Bueno, es precioso, por dentro tiene un estilo como muy punky, también escrito a mano con rotulador, como sin pensar, increíble. Es una autora que admiramos un montón. Celia tiene una anécdota con ella, que una vez fuiste a verla, ¿no? Y te dijo, yo no soy dibujante o algo así. ¿Cómo fue? Sí, porque fue en un directo en Instagram, porque hacía directos en Instagram bastante a menudo, y mientras se tomaba un vino, me acuerdo, un vino tinto, y dijo, bueno, y les podíamos hacer preguntas, y entonces yo le pregunté, ¿qué materiales usas para dibujar, aparte de los rotuladores? Porque en El bebé verde yo creo que la mayoría es rotu, ¿no? Yo creo que es rotu. Y entonces me dijo, yo no dibujo, o algo así, como yo no dibujo, porque luego tiene una gran obra de collage, tiene un montón de collages increíbles, también de lo mismo, de sus referentes, y a lo mejor yo creo que se referiría a que en esa etapa no estaba dibujando tanto y hacía más collages, y sí, pero yo pensé, me ha contestado. Increíble. Ahora somos amigas. Sí. Voy a leer como una frase que hay dentro del libro que dice, está hablando de Marlene Dietrich, y dice, gracias por enseñarnos que una mujer puede ser cantante, actriz y soldado. Gracias por ir de lo masculino a lo femenino con gracia, ironía y elegancia. Y bueno, es que es increíble, os lo recomiendo un montón, la verdad. Para mí un básico esencial en el mundo de la novela gráfica. Y un súper regalo realmente, ¿verdad? Para todas las edades, de para hecho, niñes, padres. Sí, cuando voy a talleres para pequeñas a veces lo llevo y esto me lo regalaron y fue como uno de los mejores regalos que me han hecho. 100%.
Y yo, mi recomendación de hoy es Bordados, de Marjane Satrapi. Marjane es la autora de Persepolis, también, que es esta como gran novela que a través de su infancia y adolescencia cuenta la revolución iraní. Y en esta novela gráfica llamada Bordados, Marjane cuenta lo que hablan las mujeres de su familia en la hora de tomar el té, después de la comida. Mientras los hombres se echan la siesta, ellas toman el té y hablan pues de sexo, de infidelidades, de otros hombres, de ropa, hablan de un montón de cosas. Y es súper chulo. Tiene una cosa muy guay, que es que no hay viñetas como tal, sino que hay muchos personajes, los bocadillos, cada página es diferente. Y es un retrato muy guay también porque aparecen personajes de muchas edades diferentes. Está la abuela de la protagonista, la prota, que debe tener como 14 años o así. Y es muy divertido y muy emocionante. Sí, o sea, es como un libro que a mí me hizo reírme en voz alta y llorar también. Sí, exacto. ¡No! ¡Qué emoción! ¡Qué fuerte! Dios, ¡Qué me voy a llorar. bonito! Pero es que se pusieron un look increíble. Ay. ¿Cómo no? Ay. Oh, Paola, muchísimas gracias por venir. Ustedes, gracias por la invitación. Es precioso, muchas gracias. Y nada. Hasta pronto, supongo. Sí, Gracias. gracias.